Muy buenos días y bienvenidos y bienvenidas a la gala de clausura de la Semana Europea de la Prevención de Residuos 2020. Hoy, además de conocer el resumen de participación en esta edición, vamos a presentar a los candidatos que competirán en cada categoría en Europa. Con la de este año, Cogersa suma ya 11 ediciones, coordinando y promoviendo la participación de las entidades y diferentes colectivos asturianos en esta iniciativa europea. En total, durante estos 11 años, en Asturias se han desarrollado más de 1.700 acciones por más de 700 entidades en el marco de la Semana Europea de la Prevención de Residuos. Y además, algunas de ellas han sido finalistas y otras premiadas en Bruselas, con el orgullo que eso significa para todos nosotros y nosotras. Hemos sido finalistas en 8 ocasiones, teniendo la suerte de que el año pasado, en nuestro 10º año como coordinadores regionales, tuvimos 2 premios. Uno en categoría de empresa con CAPSA y otro en la de asociaciones con ACIAS. Después de conocer hasta dónde hemos llegado en Europa en pasadas ediciones, llega el momento de ver cómo ha sido la participación en la Semana Europea de Prevención de Residuos 2020 y qué candidaturas acudirán a Europa con sus proyectos, representando a nuestra región. Pero antes de conocerlas, tenemos el orgullo de contar en esta gala con la viceconsejera de Medio Ambiente y Cambio Climático del Principado de Asturias, Nieves Roqueñí. Buenos días a todos y a todas. Yo quiero empezar en un acto como este, que, como no puede ser de otra manera, con el reconocimiento a los premiados. Por tanto, mis primeras palabras para ellos, para el Ayuntamiento de Llanera, para el Instituto de Educación Secundaria Santa Cristina de Lena, para la Escuela de Hostelería y Turismo, que fue mención especial en su categoría, para la organización Plena Inclusión Asturias, para la Corporación Alimentaria Peñasanta, que, como hemos oído, ya resultó ganadora en la edición del año pasado y este año repite, y también para Alberto Martínez. A todos ellos, a todos vosotros, mi enhorabuena y muchas gracias por participar. Sin duda, vuestro ejemplo y vuestra conciencia ambiental pone el foco en algo que nos concierne a todos, que es cuidar el medio ambiente de nuestra comunidad autónoma, cuidar el medio ambiente de nuestro planeta. Cuantos más seamos, más avanzaremos en conseguir esa deseada transición ecológica para un futuro más verde y un planeta mejor para nuestros hijos. Y esa es una tarea que nos atañe a todos y que solo juntando todos los recursos y los esfuerzos podremos avanzar y llegar más lejos. El estar hoy aquí en este acto creo que es ya un premio en sí mismo. Me consta que cada año es más demandante y más exigente el concurso a nivel europeo, pero para nosotros ya tenéis el reconocimiento de Asturias y eso yo creo que es importante, ¿no? Muchas entidades y ciudadanos, entre los que os incluís, ya os encontráis concernidos en la prevención de los residuos. No hace falta esperar a que Bruselas convoque los premios, pero siempre es un aliciente más el competir con otros territorios y con otros países de nuestro entorno. Nosotros, de forma habitual, lo que estamos viendo es que la conciencia sobre el uso adecuado de los productos cada vez más sostenibles y de la gestión de los residuos es algo que de forma habitual ya pues en muchas viviendas, en muchos domicilios, en los trabajos, realmente está cada vez más implantado. Por tanto, ese es un premio, como os decía ya, que nos hacemos a nosotros mismos y a nuestro entorno. Somos testigos de cómo la filosofía de la Semana Europea de la Prevención de Residuos está llegando cada vez más tanto a las políticas públicas como a las políticas de las empresas, a los programas educativos, a las campañas de sensibilización como las que Cogersa tan estupendamente viene haciendo a lo largo de los años. Y, por supuesto, eso también tiene que llegar a nuestro día a día, en nuestra forma de vivir los asturianos y asturianas. Y ese yo creo que es el gran triunfo de esta iniciativa europea
que ya por más de, creo que 11 años, lleva organizando Cogersa con un poder de convocatoria, desde luego, fantástico. Me atrevo a decir que la imaginación no tiene límites cuando se trata de cuidar lo que más nos importa, y por eso pues toda la panoplia de campañas de sensibilización, de limpiezas en zonas naturales, de mercadillos solidarios, de recogida de ropa, de juguetes o libros de segunda mano, pues todo esto son retos muy motivadores, a la par que a veces también complejos, que tienen cabida en la Semana Europea, y con las diferentes acciones que también habéis llevado a cabo en esta edición, se vuelve a demostrar pues, la imaginación que ponéis en mejorar ese comportamiento ambiental y en mover conciencias en lo ambiental. Este año, como sabéis, Europa planteó que la Semana de la Prevención de Residuos girara en torno a los residuos invisibles. Realmente todos tenemos conciencia del residuo que generamos en casa y que tenemos que sacar en nuestras bolsas, pero cuando nos hablan de residuos invisibles probablemente tenemos más dificultades en entender a qué nos estamos refiriendo. Y nos estamos refiriendo a todos aquellos residuos que se van generando en las fábricas, en las cadenas de producción y distribución de un producto hasta que llega a nuestras manos. Y se suele poner como ejemplo, pues tenemos nuestros dispositivos móviles, son productos que apenas pesan 200 gramos y que, sin embargo, cuando analizamos el ciclo de vida de la producción de ese dispositivo, pues nos dicen que aproximadamente estamos generando pues del orden de 85, 90 kilos de residuos para producir algo que pesa 200 gramos. Eso nos tiene que hacer pensar que muchas veces la huella ecológica de los productos que utilizamos no está en el peso de lo que echamos a la basura, de lo que gestionamos en nuestro domicilio, sino que está en lo que hay detrás, en esa cadena de producción que sin duda consume muchas materias primas, consume mucha agua y es un aspecto que tenemos que concienciar, sobre el que tenemos que concienciarnos cada vez más. Y por eso la campaña europea de prevención de residuos pone el foco precisamente en esa huella ecológica de los productos, pone el foco en esas emisiones de gases de efecto invernadero que se generan cuando un producto viene de un territorio muy alejado, por aquello de que consumir de productores locales siempre es mucho más sostenible. Y ese es el reto que también tenemos, que como consumidores nos fijemos cada vez más en esa cadena de producción, en ese ciclo de vida del producto, y demandemos también a productos cada vez más sostenibles y que vengan de más cerca. Me voy despidiendo, pero no quiero terminar sin poner en valor también la complejidad que un acto como este y un concurso como este tiene en un año en el que las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia de la COVID-19 nos hayan afectado de la manera que lo ha hecho, y por tanto el esfuerzo que vosotros habéis hecho para participar y para estar hoy aquí en este acto es, si cabe, más meritorio. Por tanto, os doy también las gracias. Yo creo que ahora es vuestro turno. Os deseamos muchísima suerte en el concurso en junio en la Unión Europea, pero yo creo que ya habéis ganado, que ya tenéis nuestro reconocimiento, y confío que sigáis apostando por la concienciación y la participación también a nivel individual en ese reto que tenemos todos, que es el reciclaje de los residuos que generamos. Muchas gracias a todos y buenos días. Gracias a ti, Nieves, por acompañarnos, viceconsejera, y por estar esta mañana con nosotros. Y es que, como apuntaba, todos nosotros y todas nosotras, y cuando digo todos, podemos hacer algo, aunque no lo creamos, para mejorar nuestro entorno gracias a las 3 Rs.
reducción, reutilización y reciclaje. Y desde Cogersa le añadimos otra R más, que es la de responsabilidad. Si la disculpa es que no se nos ocurre nada, no os preocupéis, porque tenemos decenas de acciones para que nos inspiren. Por ejemplo, algunas de las puestas en marcha este año se centraron en la difusión de la operación No me sobra, la limpieza de playas del litoral asturiano, la potenciación del uso de la nube, el proteger el agua de los residuos y promover la idea de reciclar para acabar de una vez por todas con el tirar, tirar y tirar. Cada año, uno de los colectivos más comprometidos con la Semana Europea de la Prevención de Residuos es el de los centros educativos. Y en esta ocasión, con las dificultades añadidas de la pandemia, los protocolos en los coles y el calendario ajustado para sus materias han sido, una vez más, el colectivo más activo y con mayor participación. Nada más y nada menos que en 50 centros educativos se llevaron a cabo un total de 85 acciones de reducción, reutilización y reciclaje. Estos proyectos van desde iniciativas en las que los escolares han buscado concienciar a la comunidad educativa no generando más residuos de los necesarios a la hora del tentempié, con el uso de friamberas reutilizables, hasta el aprender lo que es la cocina de aprovechamiento, donde se puso en práctica el aprendizaje por descubrimiento y la implicación de las propias familias, pasando por el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos o electrónicos. Y destacar también la campaña Reporteros en Acción, Abre los ojos, cuida tu paraíso, del Centro Integrado de Formación Profesional de Hostelería y Turismo de Gijón, por la que se han llevado la mención especial 2020 en la categoría de centros educativos. Gracias a estos proyectos y siempre de una manera transversal, mediante el juego y el trabajo en equipo, los centros buscan aportar su granito de arena para concienciar a los más pequeños y, en consecuencia, a sus familias respecto de la prevención de residuos y su gestión sostenible. Así, y poco a poco, estos pequeños cambios de conciencia y gestos diarios irán calando en la sociedad, promoviendo una vida mucho más respetuosa y sostenible con el entorno que nos rodea y avanzando hacia la economía circular en la que los residuos son recurso. Pero además de los centros educativos, son muchas las administraciones, empresas, asociaciones y ciudadanos que nos inspiran para aportar nuestro granito de arena hacia una gestión más sostenible de los residuos y cambiar así de un modelo lineal de usar y tirar a uno circular. Como el camino se hace al andar, veamos ahora el ejemplo de que ya estamos por la buena senda para lograr ese objetivo. Este que vamos a ver es el vídeo resumen de lo que ha sido la participación en esta edición de la Semana Europea de la Prevención de Residuos 2020. Del 21 al 29 de noviembre, en Cogersa, celebramos un año más la Semana Europea de la Prevención de Residuos. En 2020 cumplimos 11 años como coordinadores regionales de esta iniciativa europea. Más de una década en la que nos hemos volcado en promover el desarrollo de acciones de reducción, reutilización y reciclaje de residuos. Un proyecto del que nos sentimos muy orgullosos, ya que somos cada vez más las entidades asturianas que participamos. Talleres de sensibilización, campañas de reciclaje, acciones de comunicación, recogidas de juguetes, libros o ropa usada, mercadillos de segunda mano, exposiciones con materiales reutilizados, jornadas en residuos o plástico cero. Todo tiene cabida en la Semana Europea de la Prevención de Residuos. Es cuestión de echarle ganas y un poco de imaginación. ¿Cuántas decisiones podríamos tomar antes de dejar algo en la basura? A veces basta con pararse a pensarlo. Durante estos años, varias iniciativas asturianas han resultado premiadas por sus resultados y creatividad. En su edición de 2020, y a pesar de las restricciones de la pandemia, la Semana Europea de la Prevención de Residuos tuvo una gran acogida entre la población y entidades del Principado. Desde Cogersa, para fomentar la participación ciudadana, desarrollamos la Operación No me sobra, una iniciativa para luchar contra el desperdicio alimentario y promover el uso del contenedor marrón para restos orgánicos. Algunas de sus acciones fueron un show cooking en streaming, sed todos bienvenidos y bienvenidas a esta emisión en directo desde Cogersa, un concurso ciudadano y el apoyo y difusión por parte de 31 entidades. Como resultado de esta campaña y del compromiso de las entidades asturianas, las cifras de participación en 2020 hablan por sí mismas. Con 102 entidades inscritas, 161 acciones y 20.757 participantes.
centros educativos, asociaciones, empresas, entidades públicas y ciudadanía. De entre todas ellas, 5 fueron seleccionadas como finalistas y optarán en Bruselas al galardón europeo. Intrusos en el Marrón, del Ayuntamiento de Llanera. Acción plena por el fomento de las 3 Rs, de Plena Inclusión Asturias. Sin Plastic Days, de Alberto Martínez. No desperdicies lo importante, actúa diferente, de CAPSA. Los Invisibles, del Instituto de Enseñanza Secundaria Santa Cristina de Lena. Además, este año el Centro Integrado de Formación Profesional de Hostelería y Turismo de Gijón se ha llevado la mención especial por su proyecto Campaña de Reporteros en Acción. Abre los ojos, cuida tu paraíso. Desde Cogersa y en nombre de todos los asturianos, queremos agradeceros vuestro esfuerzo y desearos mucha suerte. Haber puesto en marcha todas estas acciones ya es un triunfo en sí mismo. Enhorabuena. Acabamos de conocer a los candidatos, pero ahora vamos a presentarlos y ponerles cara a las 5 iniciativas asturianas candidatas en sus respectivas categorías en la Semana Europea de la Prevención de Residuos 2020. Por una fantástica labor informativa y de sensibilización centrada en la separación de la materia orgánica, potenciando el uso del contenedor marrón y cuya acción consiguió llegar a un importante número de vecinos y vecinas. Candidato en la categoría de Administración Pública, el Ayuntamiento de Llanera, con su iniciativa Intrusos en el Marrón. Por su difusión de la Semana Europea de la Prevención de Residuos, así como por la implicación de sus asociados para trasladar a los usuarios y familias pequeños hábitos y gestos cotidianos que ayudan a visibilizar el mundo del reciclaje, y así lo hicieron a través de consejos en unos vídeos que invitaban a la participación. Candidata en la categoría de Asociación ONG, Plena Inclusión Asturias. Seguimos con esos candidatos. Por su creatividad a la hora de abordar una temática tan compleja como los residuos invisibles y por el valor de su puesta en escena y difusión, candidato en la categoría Centros Educativos, el Instituto de Enseñanza Secundaria Santa Cristina de Lena, con su iniciativa Los Invisibles. Por el gran impacto tanto interno, con sus más de 1000 trabajadores, como externo en sus redes sociales y por su compromiso año tras año con la lucha contra el desperdicio alimentario, candidata en la categoría de Industria-Empresa, Corporación Alimentaria Peña Santa, CAPSA, con su iniciativa No desperdicies lo importante, actúa diferente. Y por último, por su compromiso con la temática propuesta de promover un consumo libre de plásticos y por el alcance y difusión mediante el uso de las redes sociales de esa idea de reducir el uso de los plásticos en nuestro día a día, candidato en la categoría de Ciudadanos-Ciudadanas, Alberto Martínez García, con su iniciativa Sin Plastic Days. Los proyectos de estos candidatos, así como los que han participado un año más en la Semana Europea de la Prevención de Residuos, contribuyen a la labor divulgativa de Cogersa en cuanto a concienciación ciudadana, encaminando nuestros objetivos más próximos hacia la economía circular. Este tipo de economía consiste en acabar con esas malas prácticas de usar y tirar, evolucionando hacia una economía donde los recursos sean aprovechados al máximo, haciendo que los residuos vuelvan a reincorporarse al ciclo de la vida, reduciendo así el uso de materias primas y energía. Las 3 Rs, reducción, reutilización, reciclaje y nuestra cuarta R, aportada por Cogersa, la R de responsabilidad, van encaminadas a alcanzar el objetivo de la economía circular. Y ahora, si os parece, vamos ya a darles voz a nuestros protagonistas del día. Ya les hemos puesto cara, pero como decimos, ahora les toca hablar a esos candidatos de la Semana Europea de Prevención de Residuos. Vamos a establecer con ellos una pequeña mesa redonda, un pequeño coloquio para que conozcáis sus proyectos. Y le toca romper el hielo a David Mom, del Ayuntamiento de Llanera. Muy buenos días. Hola, buenos días, Cecilia. Intrusos en el Marrón. Suena raro, pero yo creo que buscabais un importante objetivo con vuestra acción. ¿En qué consistió? Sí que se buscaba. Bueno, lo que se trataba era de realizar una campaña un poco más participativa y dinámica con todos los vecinos
Y la campaña consistía en una serie de carteles, 6 carteles, en los que venían dibujados un montón de residuos que pueden ir al cubo marrón y uno que no podía ir. La campaña consistía en que los vecinos tendrían que encontrar esos residuos, identificarlos y apuntarlos en un estadio para luego participar en el sorteo de un premio metálico. Todos estos carteles estaban distribuidos por los comercios locales del concejo y por la hostelería. Además, también, como bien decía antes la viceconsejera, por culpa de la pandemia, también lo trasladamos a las redes sociales para que pudiera llegar ya a todo el mundo. Yo creo que han sido fundamentales esas redes sociales y también les pasó algo similar a Plena Inclusión Asturias con su iniciativa Acción Plena por el fomento de las 3 Rs. Creo que vosotros, Casilda, muy buenos días, también llevasteis a cabo muchas actividades, especialmente en esas redes sociales. Hola, buenos días a todos. Pues sí, Cecilia, tal como dices, bueno, primero aprovecho para saludar a todos y agradecer esta oportunidad que nos dais para poner en valor el trabajo que hace la organización. Y después decir que efectivamente lo que hemos hecho es, dentro del movimiento al que representamos, que alcanza 7.000 personas y son un movimiento asociativo que está ubicado en toda la comunidad autónoma. Hablamos de elaborar buenas prácticas en base a las 3 Rs, que son especialmente motivadoras para nosotros, y hemos conseguido que las personas con discapacidad intelectual y sus familias repitieran y hicieran de esta pequeña muestra una acción cotidiana en sus hogares, en aquellos espacios pequeños que siempre inciden tantísimo en el cambio de la comunidad y de la sociedad a la que todos pertenecen. Las personas con discapacidad intelectual desarrollan una acción muy importante en la comunidad y sobre todo en tiempos de pandemia en los que la presencialidad ha sido casi imposible. Ellos han podido transmitir a través de las redes y a pesar de la gran brecha digital que también padecen, han podido transmitir entre sus compañeros, amigos y vecinos estas iniciativas de ahorro, de reciclaje y de recuperación de residuos. De redes seguro que nos puede hablar muchísimo Sebas, que está acompañado allí de su profesora Sonia en el Instituto Santa Cristina de Elena. Muy buenos días a los dos. Gracias por estar aquí con nosotros. Y digo yo que eso de Hola. Sebas nos podría dar seguro algunas clases, pero seguro que también alguna más de hacer visible lo invisible. ¿En qué consiste esto? ¿Qué es esto? Bueno, justo eso de como poder llegar a más gente con este proyecto de los residuos invisibles. La idea era justo esa, poder hacerlos visibles de alguna u otra manera. Y bueno, nuestros profes nos propusieron hacerlo grabando un vídeo, que es lo que ahora como de la manera que podemos llegar a más alcance. Y lo grabamos las 2 clases de cuarto, salimos a la calle, fue algo bastante, bueno, yo creo que bastante completo. Algo complejo, algo novedoso, que puede que tengan que tomar buena nota los flamantes ganadores de la última edición. Enhorabuena, lo primero, Estefanía, directora de Sostenibilidad, que ya me pongo hasta nerviosa de hablar con los premiados. No sé si hay nervios por parte vuestra. Buenos días. Hola, muy buenos días, muchas gracias. Bueno, no, nervios para nada, alegría, mucha alegría por haber sido premiados de nuevo. Como dijisteis al principio, fuimos premiados en Europa el año pasado, una empresa asturiana en Europa, ¿no? Entonces nosotros estamos encantados. Tal vez pueda tomar ejemplo Alberto, buenos días a ti también, que se propuso eliminar los plásticos de su cesta de la compra. No sé por qué elegiste esta temática y tal vez porque no este año sea la ganadora. Hola, buenos días a todos. Pues la verdad que lo elegí porque yo, como, bueno, suelo separar la basura, la separo y me daba cuenta que con mucha frecuencia los residuos que más acumulaba eran los plásticos. Entonces, pues quise hacer algo al respecto y por eso se me ocurrió esto de Sin Plastic Days, que básicamente consistió en, durante la semana, pues intentar no generar ningún residuo plástico. Y básicamente, bueno, fue difícil, no fue fácil, pero bueno, se pudo conseguir.
Tal vez, David, desde vuestro ayuntamiento, vecinos como Alberto son piezas clave, ¿no? Porque vosotros fuisteis uno de los primeros concejos en implantar el contenedor marrón, pero es importantísimo concienciar a esos ciudadanos, a la ciudadanía, de que hagan uso de él, ¿no? Por supuesto. Y hay que ser constantes y seguir realizando campañas de sensibilización y dando información a la gente para que pueda y sepa que cada residuo tiene su sitio y así puede tener un concejo más limpio. Vecinos y asociaciones, por supuesto, hasta 21 tienen 21 asociaciones en plena inclusión Asturias, tanto dentro del ámbito rural y urbano. Fundamental aquí también el trabajo Casilda. ¿Cómo lo han acogido? ¿Cómo han acogido la iniciativa? Bueno, como decía al principio, ha sido muy motivador porque el colectivo al que nosotros atendemos está muy comprometido. Plena Inclusión y sus entidades están perfectamente alineadas con la agenda y los ejes de sostenibilidad, y ellos conocen a través de trabajos en talleres todas estas buenas prácticas que venimos desarrollando. Pero es bien cierto, y a pesar, como decía la viceconsejera, a veces tampoco nos hace falta que nadie nos recuerde, pero este tipo de convocatorias nos anima y nos ayuda a transmitirles la importancia y el valor que ellos tienen en la comunidad a la que pertenecen. Es decir, que ellos sepan que ajustar un poco el gasto en algunos alimentos, recogerlos, reciclarlos y sobre todo aprovechar aquellas cosas que por mala costumbre y mala educación desperdician y tiran, ha sido importantísimo. Y han hecho un trabajo en el hogar, en la familia, que es ese grupo al que a veces es tan difícil de llegar. Somos una población muy importante y ellos, aunque no han tenido la posibilidad de hacerlo en los talleres, como más les habría gustado, como ya utilizan algunas herramientas digitales, han estado repitiendo estos hábitos y los han copiado. Incluso nos han aportado algunos que no hemos mostrado en el vídeo. Así que estamos muy satisfechos del resultado. Dentro de esos núcleos familiares y esas asociaciones juegan un papel muy importante los escolares. Sonia, a vosotros os tocó la parte un poco difícil tal vez, porque ¿cómo fue el grado de implicación? ¿Cómo ha sido por parte de los alumnos? A ver, pues yo creo que este año fue más complicado que otros años porque el tema era muy complejo y cuando se lo propusimos tuvimos un rechazo por parte del alumnado que nunca habíamos tenido, tanto mi compañera como yo, porque bueno, en este centro llevamos participando varios años en la Semana Europea de Prevención de Residuos, nuestro alumnado es súper participativo, las familias también siempre nos ayudan recogiendo botellas o lo que les pidamos, y este año al principio nuestros chicos y chicas rechazaban el tema y no entendían que les estuviéramos cuestionando el gasto que ellos hacen en ropa o el gasto que hacen en aparatos móviles o tecnológicos, y hasta se enfadaban, ¿no? Y hubo un momento que estuvimos a punto de dejarlo y de tirar la energía por la borda porque no había manera de sacarles adelante. Pero bueno, yo creo que poco a poco empezaron a ver que era algo que les afectaba, ¿no? Pero resultó muy curioso su enfado, como que les revolvía sus rutinas cotidianas. Pero luego al final yo creo que entraron, los dividimos por equipos, cada uno elegimos unos materiales dentro de todos los residuos invisibles, los que más cercanos eran a la adolescencia. Entonces, bueno, creímos que el agua, el CO2, la chatarra tecnológica y el coltán pues eran elementos que de alguna manera estaban más cercanos a su vida. Y al final, como siempre pasa en este centro, pues se volcaron al 100%, salieron a la calle, se disfrazaron, hicimos varias tomas y conseguimos sacar adelante el vídeo. Esperemos que sirva la nominación y Europa, que parece que suena ya mucho, para que se fije esta semana durante todos los cursos escolares, como han hecho en CAPSA, Estefanía, porque vosotros sí que habéis conseguido que las 3 R's formen parte ya de vuestra filosofía empresarial y que no se queden una semana al año. Efectivamente, bueno, esto es una cosa necesaria para nosotros porque está en nuestra estrategia de compañía. Nuestra estrategia de compañía, bueno, pues es cuidar, ¿no? Del ganadero, cuidar del producto, dar salud, pero también dar salud a través de dar salud al planeta, ¿no? Y llevamos mucho tiempo trabajando en economía circular y es algo que seguiremos haciendo porque está en nuestro ADN, desde luego. No será tarea fácil.
Así que me imagino que a nivel de Alberto, él solo, ante el peligro, tampoco, ¿no? No, desde luego que no, porque realmente mentiría si no reconociera que supuso un esfuerzo, pero realmente merece la pena, porque al final te das cuenta que se puede conseguir algo que al principio de partida planteado pues puede parecer imposible, pero con un poco de esfuerzo, dedicación, puedes llegar a conseguir reducir algo que todo el mundo da por hecho que es impensable, que no se puede eliminar, o sea, de nuestro, por ejemplo, nuestra bolsa de la compra. Pero sí que se puede, ¿eh? Se puede y se debe además repetir porque vosotros, David, también habéis participado en otras ediciones de esta Semana Europea de la Prevención de Residuos y comprobáis que funciona, que al final conciencia, ¿no? Claro que conciencia, y hay que seguir haciéndolas y tratar de ser cada Semana Europea de Prevención, cada día, cada mes, siempre ser constantes y tratar de intentar con las campañas hacer que los vecinos participen más y se conciencien más y sean dinámicas y divertidas. Precisamente esa es una de los motivos que se han destacado en la labor de difusión de la Semana Europea por parte de Cogersa para plena inclusión Asturias. Casilda, creo que es importante y además el papel que han jugado las familias, ¿no?, para conseguir ese reconocimiento. Totalmente. Si nos pensamos que las campañas de recogida y de reciclaje y de recuperación de todo el entorno en el que vivimos está de mano de cada uno de los ciudadanos, no olvidemos que nuestra organización representa un total de 7.000 personas y es esencial que en el día a día, en esas pequeñas tareas que nos ocupan desde el amanecer hasta el anochecer, cada familia se comprometa con una pequeña acción. Nuestra labor va dirigida especialmente a empoderar a estas personas, tanto las familias como las personas con discapacidad intelectual, para que entiendan la importancia de su participación en las pequeñas cosas cotidianas, que son aquellas que realmente transformarán nuestra sociedad, haciendo de ella un espacio mucho más agradable, cálido y amable, como debe de ser dentro de una campaña como la que hemos dado. Y este mensaje es esencial y es el que hemos transmitido y estamos repitiendo en los ejercicios que una vez finalizada la campaña seguimos haciendo. Porque supongo que los chavales del Instituto de Santa Cristina de Lena, Sebas, vosotros salisteis a la calle para concienciar, para informar y os sorprendió algo, ¿no? Muy poca gente conocía la Semana de la Prevención de Residuos. A ver, a mí personalmente me sorprendió que por el hecho de ser la Semana Europea de Reducción de Residuos, esperaba que más gente estuviera al tanto de esta. Pero una vez entrevistando nos dimos cuenta de que no, en verdad, creo que nadie supo decirnos lo que era. Y yo esperaba que un poco más de personas la conocieran, pero a ver, tampoco podía pedir mucho. Yo tampoco sabía lo que era antes de que empezamos este proyecto. Ahora ya lo saben, Sebas y todos sus compañeros y van poniendo su granito de arena. Supongo que, Estefanía, no sé si una responsabilidad desde una empresa de tal volumen como la vuestra es importante, ¿no? Dar ejemplo y colaborar con este tipo de iniciativas. Desde luego. Nosotros no podemos perder el foco de que somos una empresa de alimentación. En esta temática nos hemos volcado como residuos invisibles en el desperdicio alimentario como gran problema que hay en la humanidad, porque al principio se decía, ¿no?, que no es lo que acaba en la basura, que ahora debería acabar en el contenedor de reciclaje y en el contenedor marrón, ¿no?, sino que es todos los recursos empleados en la producción, el agua, la energía, las materias primas, en el transporte, etcétera, ¿no? Entonces tenemos como empresa de alimentación una gran responsabilidad a que nuestros consumidores entiendan todo esto que lleva asociado y desde luego lo traten con mimo y sean muy eficientes a la hora de consumir. ¿Por qué es tan importante frenar ese desperdicio? Bueno, seguro que sabéis, ¿no?, que una tercera parte de los alimentos se pierden a nivel mundial y no hay alimentos para todos, ¿eh? Un 33% es impresionante. Y cuando hablamos de un análisis de ciclo de vida, de lo que cuesta ambientalmente generar un alimento, es tremendo la cantidad
de millones de litros de agua, de toneladas de gases de efecto invernadero, etcétera, ¿no? Entonces, es una manera de preservar el medio ambiente desde la responsabilidad de cada uno, que somos las personas al final. No tan a gran escala se dio cuenta de todo esto, yo creo, Alberto, más en el día a día que nos puede afectar a todos nosotros, porque ya nos apuntabas que era difícil, pero ¿algún consejo? ¿Qué pequeños gestos podemos hacer nosotros, así ya a nivel un poco más pequeño en el día a día? Bueno, yo realmente me di cuenta que tampoco del pequeño estudio que hice para reducir en la compra, fundamentalmente, de que estuviese envuelto en plásticos o empaquetado en plástico, te das cuenta que ya hay marcas que están muy comprometidas y ya tienen varios productos que intentan eliminar el plástico, reducirlo. Entonces, simplemente fijándote un poco más, puedes hacer algo y intentar reducir los plásticos que ya de por sí me imagino que les pasa a todo el mundo. Es el tipo de residuos que con más frecuencia estamos echando a los contenedores, desde mi opinión, claro. Las pequeñas tiendas, ¿no? Las tiendas especializadas también están ayudando, ¿no? Y fomentando ese tipo de consumo. Sí, sí, es cierto. Es cierto porque, claro, hay tiendas como son las de comercio ecológico, de productos ecológicos, que están, básicamente, tienen este tipo de, están muy orientadas a no generar plásticos porque sus productos vienen más a granel y ahí es una gran ayuda, desde luego. Pero también es cierto que el comercio tradicional, convencional, puedes encontrar un montón de productos que no tienen tanto plástico en sus embalajes y sus envoltorios. David, desde el Concejo de Llanera, ¿recomendaríais la experiencia? Sé que tú eres muy R que R, y nunca mejor dicho en el día que nos ocupa hoy. Creo, intuyo, ¿cuál es tu estrategia? ¿Vas a seguir con ella? Por supuesto, esto hay que seguir haciendo hincapié en ello y ser muy constante, y ser muy incisivo. Hay que marcar mucho y marcar sobre todo, que hablabas antes de la cuarta R, que es la responsabilidad, porque es responsabilidad de todos realizar una correcta gestión de los residuos que producimos en casa. Al final ese es el eje fundamental, Casilda, para vosotros también, para que ese mensaje llegue a todas esas asociaciones que forman parte de Plena Inclusión Asturias. Desde 1964 ya, ¿repetiríais la experiencia en la Semana Europea y, sobre todo, por qué creéis que es importante que las asociaciones se impliquen en la misma? Absolutamente sí. Lo digo afrontando el reto que asumo hoy mismo con la última R que tú apuntabas y que repetía mi compañero anterior, y es la responsabilidad. Somos organizaciones responsables, empoderamos para tomar parte activa en nuestra sociedad y estamos seguros que el próximo año seremos nuevamente candidatos, si no ganadores. Así que muchísimas gracias. Yo haré todo lo posible para que todos mis compañeros, que somos más de 350 trabajadores en este movimiento, colaboren estrechamente para difundir más y mejor todavía esta iniciativa tan importante y crucial para hacer de esta una sociedad mejor. Muchísimas gracias de corazón. Un nuevo reto muy importante para Plena Inclusión Asturias. Claro que sí. Sonia, pregunta directa. ¿Los jóvenes de hoy serán adultos más sensibilizados el día de mañana, después de esta acción que habéis llevado a cabo? ¿Todavía queda por recorrer camino? Creo que queda mucho camino por recorrer. Creo que la adolescencia y la juventud de hoy en día viven una especie de limbo sin ningún tipo de responsabilidad, ni social ni civil, y que viven como los reyes y reinas de las casas en muchos casos, y no son conscientes de que lo que pasa en su casa tiene un efecto pues en otro lugar del mundo, a lo mejor muy alejado. Y también creo que tiene parte de responsabilidad el sistema educativo que tenemos, que para mi gusto es un poco obsoleto y seguimos enseñándoles unas asignaturas totalmente estancas y divididas que no sé, que podían ser útiles en el siglo XIX, pero creo que hoy en día hay aprendizajes más importantes para ellos, y para mí es muy importante generar en ellos un sentido crítico y esa responsabilidad de la que hablabais,
Y eso es muy difícil de conseguir con un temario que se tienen que empollar y memorizar. Entonces yo agradezco enormemente oportunidades como estas que nos dais, que nos permiten trabajar transversalmente a través del arte. En este caso, yo soy profesora de arte y creo que el arte tiene un potencial enorme para comunicar, para expresar, para hacer coincidir elementos de diferentes disciplinas, y eso es lo que intentamos transmitirles, ¿no?, desde el centro, pero creo que queda mucho, mucho camino por recorrer, porque de verdad que creo que ellos viven el día a día como felices sin ese sentido crítico o sin ejercer mucha responsabilidad. Es mi opinión, pero bueno, es como un ánimo para que día a día sigamos trabajando. Sebas, coge aire, que te veo coger aire. Algo habéis aprendido, estoy segura. Cuéntanos, dinos la verdad, ¿cuánta ropa compraste este año? A ver, Algo este año, en el momento, creo que justo esta sudadera la compré este año por que te Reyes dure. y, y poco más. No, mis padres también, desde que yo era muy pequeño, en especial mi madre, está muy comprometida con este tipo de cosas. Entonces, me ha enseñado cosas como, por ejemplo, me hace durar la ropa. Uso el mismo móvil desde hace 3 o 4 años. Son cosas que no solo en el instituto, sino también mis padres me han intentado como que enseñar y que yo las aprenda bien. Qué importante la familia, qué importante el hogar, Estefanía, que al final es donde solemos hacer las cosas un pelín mal. Puedes tirarnos un poco de las orejas si quieres, que desde vuestra experiencia lo sabéis bien, pero ¿qué es en lo que más fallamos? Bueno, yo creo que los consumidores somos cada vez más conscientes y poco a poco sí que vamos haciendo uso de esa responsabilidad sobre el desperdicio alimentario en este caso, ¿no?, que es lo que nosotros hemos trabajado. Pero nos queda mucho por aprender, tenemos que ser un poco más ordenados, ¿no? Bueno, pues revisar revisar nuestras despensas y nuestro nevera congelador, entender las fechas de caducidad de consumo preferente, planificar los menús y realizar compras responsables. Y sobre todo, no podemos olvidar que al final, efectivamente, siempre habrá algo que no podremos utilizar, ¿no?, como alimento, pero no nos olvidemos de ese famoso contenedor marrón, de meternos en el marrón que comentabais antes en el otro proyecto y transformar todos estos residuos pues en bioenergía, en biofertilizantes, que al fin y al cabo es una manera de darles una nueva vida y luchar por la economía circular. Tomamos nota de manera individual, como hizo también Alberto, que lo hizo muy bien, él solo, pero creo, me chivaron, que para el futuro puede que haya compañía, puede que haya acción en equipo. Bueno, no sé, pero yo realmente uno de mis objetivos es implicar a cuanta más gente mejor a nivel individual, amigos, familiares, compañeros de trabajo, mucho más, mucho mejor. Espero conseguirlo. Y sí, yo personalmente este ya es mi segundo año que participo y espero participar el próximo año con alguna iniciativa y espero que más gente cercana a mí pues vea, yo qué sé, que aprenda un poco y se dé cuenta de que hay acciones como la que he presentado yo este año que pueden tener un cierto recorrido, una importancia, pueden dejar un rescoldo y de cara a sensibilizar a más gente. Dilo, Alberto, dilo, que sé que tienes a un amigo casi convencido, mételo en el marrón y nunca Sí, mejor dicho. sí, sí. Aún no le tengo convencido y estoy seguro que va a presentar una iniciativa y casi que revolucionaria, diría yo. Entonces ya No me quiere mañana, decir el qué, pero seguro que va a hacer algo importante. pues ya lo tenemos, el guante está echado, eso está claro, preguntarte si vas a repetir, la cosa está clarísima, creo que todos la respuesta la tenéis muy clara, volveríais a repetir experiencia. Muchísima suerte en Europa, gracias por contar con Cogersa para esta iniciativa, por vuestras acciones, que son todo un ejemplo para todos los asturianos. Y si os parece, lo dejamos aquí y esperamos veros muy pronto a todos. Gracias de verdad por participar. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y ya vamos llegando así al final de esta gala de cierre de la Semana de Prevención, de la Semana Europea de la Prevención de Residuos en 2020, pero antes, y para que no se nos olviden las principales ideas de lo que hemos tratado hoy aquí, le damos paso a la gerente de Cogersa, Paz Orbiz. Muy buenos días. La verdad es que para Cogersa es una enorme satisfacción el poder compartir este rato con las entidades y personas que habéis sido seleccionadas para la fase europea de la Semana Europea de Prevención de los Residuos y también, por supuesto, agradecer la participación de todos aquellos que nos habéis hecho llegar vuestras iniciativas en unos momentos, como se comentó en el acto de apertura, especialmente difíciles para organizar cualquier tipo de acción, ¿no? Pero yo creo que las personas, las entidades, las empresas, los centros escolares que lleváis el compromiso en vosotros, en concreto con las cuestiones ambientales, pero también sociales, de compromiso con las nuevas generaciones, tenéis una ilusión que se sobrepone a cualquier, digamos, dificultad práctica, como hemos visto en esta ocasión. Por parte de Cogersa, como sabéis, pues la acción común que pusimos en marcha este año es la operación No me sobra, muy vinculada al desperdicio alimentario, porque consideramos que los residuos de alimentos, los residuos orgánicos, deben de ser una de las líneas estratégicas en la que vamos a trabajar en el programa de educación y sensibilización ambiental de los próximos años. Yo creo que nos lo vamos a aplicar en nuestra casa y os animo a que lo hagáis de esta manera cuando uno pues, se vuelca de manera especial en una semana porque nos convocan desde la Unión Europea a unirnos a otros Estados miembros, a otras regiones, pues muchas veces sacamos lo mejor de nosotros mismos y encontramos iniciativas que realmente merece la pena llevar a cabo todo el año. Y así lo vamos a hacer nosotros con la operación No me sobra. Por tanto, seguiremos estando ahí, seguiremos buscando la implicación y la complicidad de toda la sociedad asturiana en este asunto tan importante como el desperdicio alimentario, que además de un componente ambiental, pues tiene un componente social que creo que en estos tiempos tan diferentes que estamos viviendo es un mensaje más interesante que nunca. Por nuestra parte, empezamos a preparar ya la siguiente Semana Europea de Prevención de Residuos. Esto, os lo podéis imaginar, para un trabajo de una semana son muchos meses de dedicación, muchos recursos, mucha ilusión también por nuestra parte, pero nada podría ser posible sin vuestra participación. Por tanto, nuevamente, pues daros las gracias a todos y animaros a seguir participando, a poner en marcha vuestras ideas, vuestra imaginación y vuestro compromiso, porque esto es un no parar y de una semana va a otra y, bueno, ahí estamos siguiendo. Muchísimas gracias, Paz. Y como bien decía, gracias a Cogersa, por supuesto, a todo el equipo también que hay detrás, que no los suelen ver y para que salga todo esto adelante, más en los tiempos que vivimos, pues la cosa se complica. Así que gracias a ese equipazo también que hace posible esta emisión. Y ahora sí que sí nos despedimos, pero que solo sea hasta el año que viene, porque la Semana Europea de la Prevención de Residuos es cíclica, igual que la economía circular, que tenemos que conseguir que sea una realidad en todos los ámbitos. Y esa es la dirección en la que debemos avanzar. Quiero agradeceros a todos vuestra participación hoy, especialmente, como decíamos, con las actuales restricciones sanitarias. Y también recordaros que pase lo que pase en Bruselas, para nosotros y nosotras ya sois todos ganadores y, sobre todo, una inspiración. Mucha suerte y hasta el año que viene.